Vamos a hablar de prosperando a la manera de Dios. Vamos a recordar que hay tres corrientes, tres fuentes, tres cosas que influyen en el ser humano. Uno, el mundo, a la manera de la gente, a mi manera o a la manera de Dios. Yo he decidido hacer las cosas a la manera de Dios. En la tercera carta de Juan, el versículo número 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está interesado en nuestro crecimiento, en nuestra prosperidad integral. Acuérdese de lo siguiente: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué la gente casi no ve importante la parte espiritual? Porque se nos repitió desde niños cuerpo, alma y espíritu. Entonces la mente va dándole un orden de prioridad y eso hace que nos ocupemos más de lo material que de lo espiritual. Y eso hace que impide que nosotros podamos creerle a Dios. Entonces tenemos aquí como punto de partida ese texto: deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todo, porque nuestro Dios es un Dios integral. Ahora, ¿por qué Jesús habló tanto del dinero? Y mire este dato: 16 de las 38 parábolas tienen que ver con la manera de manejar el dinero y las posesiones. 16 de 38. Casi el 50%. El Señor, dentro de sus parábolas, hizo referencia al dinero y a lo que nosotros poseemos. Jesucristo habló más acerca del dinero que cualquier otro tema. Y no se sorprendan ustedes que yo también me sorprendí. ¿Cómo así? Porque uno pensaría que el Señor Jesucristo hablaría muchísimo de la fe, muchísimo de la oración, muchísimo de tantas cosas. Pero mire el dato de unos hombres que cogieron la Biblia y la estudiaron de pasta a pasta, buscando los versículos que hablan al respecto. Entonces, la Biblia contiene 500 versículos acerca de la oración. ¿La oración es importante? Mucho. Menos de 500 versículos acerca de la fe. ¿La fe es importante? ¿Sin fe qué? Imposible ver a Dios. Pero más, y esto me sorprendió, de 2500 versículos que tienen que ver con el dinero y las posesiones. Si usted ve, se multiplica tremendamente las referencias que el Señor Jesucristo hizo con respecto al dinero. ¿Por qué le dio tanta importancia el Señor Jesucristo al dinero? ¿Acaso es como lo que está sucediendo ahora, que estaba más interesado de la plata que cualquier otra cosa? No. Porque el Señor Jesucristo trae respuestas a nuestra vida. ¿Quiénes de ustedes quieren prosperidad de dinero? Diga así, levante su mano ahí. Diga: Señor, necesito revelación para obtener dinero, pero que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Amén. Nosotros vivimos en un tiempo bastante crítico y ahí es donde uno tiene que estar preparado, porque las enseñanzas, las predicaciones, lo que se hable con respecto de vivir sana doctrina, poco interés llama. Hay personas interesadas, pero son pocas. De prepararnos para la venida del Señor Jesucristo, estamos viviendo tan cerca de la venida del Señor que se está cumpliendo aquello que el Señor nos profetizó
Y no es porque Dios produzca eso. Cuando está la profecía es porque el Señor anuncia lo que va a suceder. Eso no lo está produciendo Dios, que mucha gente le echa la culpa a Dios. Cuando el Señor dice van a haber hambres, dijo Dios mandó hambres. Van a haber terremotos, Dios hizo terremotos. Van a haber... no, eso lo producimos nosotros mismos. Y esta cuestión de la apatía hacia la santidad, hacia la sana doctrina, hacia la venida del Señor Jesucristo, es común porque la venida del Señor está cerca. Entonces, se está hablando ahora y se está perdiendo el balance, porque mientras unos hablan todo el tiempo de dinero, de prosperidad, de motivación, ¿cómo es que se dice por ahí? Que tienen una frase: Dios nos va a sorprender, y esas sorpresas casi siempre son económicas y todo eso. Entonces muchos han tenido como rechazo y apatía a cuando se habla de la prosperidad, del dinero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer que Dios nos aconseje para que podamos tener dinero que Dios nos dé. Las cosas que el diablo da, las quita. Las cosas que nosotros nos ganamos, dice la Biblia que de pronto cogen alas y se van. Pero las cosas que Dios nos da permanecen, porque esas no traen, añaden tristeza. Así que vamos a mirar algunos textos del Salmo 73 que como que nos identifican con aquel hombre que decía: yo le sirvo a Dios, yo vivo para Dios, pero mire lo que me pasa. Salmo 73, versículo 2 al 5 dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Tenga en cuenta esas palabras: prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Ese es una cosa tremenda, porque mucha gente se pregunta y se dice: yo procuro, yo soy bueno, yo doy, yo hago, pero veo que me va más mal que los que son malos. ¿No les ha pasado? ¿Han oído gente que dice: usted que pasa yendo a la iglesia y mire, y este otro que es más malo que Caín y Judas, borrachos y juntos, y vea cómo está de prosperado? Pero la prosperidad él es que tiene dinero. Ojo que la prosperidad es integral. ¿Cómo es? Luego, en los versículos 12 al 14 del Salmo 73, vuelve y dice: miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? Preguntas que se hacen. ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Este estaba bien. Esto sucede porque nos dicen que Dios nos va a bendecir. Ojo, nos va a prosperar en todo, pero no nos dicen qué debemos hacer para obtener la prosperidad en Dios. Y sigue diciendo el Salmo 73, 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan. ¿Fue tarea fácil o difícil? Y sigue siendo difícil. Entonces entré en el santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina.
al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. ¿Cuántos de ustedes han leído aquella enseñanza que no es parábola? Es una historia que el Señor relató a la gente y se conoce como el rico y Lázaro. ¿Cuántos han leído? Bueno, ¿usted ha imaginado cómo vivía el rico? Dice, pues ¿cómo será que le pusieron por sobrenombre rico? ¿Rico qué es? De opulencia, opulón, de mucha. Y el otro estaba pasando saliva cuando caía en migajas. Y sus únicos compañeros eran los perros que lamían las llagas que tenía él. Pero murieron los dos y entonces es donde entendió el rico sus consecuencias y Lázaro sus consecuencias. Pero ojo con esto. El rico no fue a condenación por ser rico, que esa es una de las equivocaciones porque entraríamos en una contradicción tremenda. ¿Yo para qué prosperidad se me voy a condenar? Por eso es que tenemos que pedirla que nos la dé Dios. Y si no, diga el Señor, porque ahora días oí a alguien hablar fuerte, muy fuerte, que habían malinterpretado la Biblia con el hombre que dice, Señor, no me des riquezas porque me olvido de ti, y no me hagas tan pobre porque voy y robo. Que eso era equivocado, pero eso es lo que el ser humano hace, ¿o no? Claro que hay ricos ladrones. Entonces, ¿o no? Dios, diga, Dios me quiere bendecir, pero lo hará a su tiempo y manera. Eso lo tiene que entender usted. No a su manera o a mi manera. Dios lo va a hacer a su manera. Y Dios ha diseñado bendecir a sus hijos, pero los hijos deben caminar en sus estatutos. ¿Cómo deben de caminar? En sus exigencias. ¿Cuáles? ¿Las de cada uno? No, las de Dios. Así que nuestra prosperidad está sujeta a la prosperidad, llamemos así, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Para qué quiere Dios un rico que va para el infierno? Dios no le va a dar plata a una persona para que se condene, ¿o sí? Dios le va a dar un dinero a una persona para que sea instrumento en sus manos y pueda hacer algo bien bonito, que es dar. Dar. Si usted se quiere parecer a Dios, dé. De tal manera amó Dios al mundo que. ¿Y a quién? A su Hijo. Entonces, necesitamos una mente renovada, una voluntad sometida a Dios. ¿Una voluntad sometida a quién? Y unas emociones, que son eso que sentimos, rendidas al Espíritu Santo de Dios. Que sea Dios el que nos está guiando. Dios nos quiere bendecir en todo. Y Él quiere que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo oraba y decía, siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, les decía a los de la iglesia de Galacia. Así que la prosperidad de Dios está condicionada a la obediencia de su palabra. Si usted quiere ser prosperado, tiene que someterse a los estatutos, a lo que Dios pide que hagamos. Y nosotros somos a veces un poquito medio complicados, porque sucede que queremos que Dios nos bendiga, que nos prospere, que nos dé, pero a nuestra manera. Eso no lo va a hacer. Y si algunos vemos que no, que fulano de tal, que migre, que hace esto, que hace aquello, no viene de Dios. Entonces vamos a mirar en dos partes las cosas que debemos dejar de hacer para ser prosperados en todo. ¿De qué vamos a hablar?
¿Usted sembraría semilla entre maleza? ¿Usted haría una casa entre maleza? ¿Usted dormiría entre la maleza? No. Y entonces, ¿por qué Dios va a prosperar y va a bendecir donde hay cosas equivocadas, erróneas, malas, pervertidas, corrompidas, dañadas? No lo hará. Cosas que debemos dejar de hacer. La primera, balanza falsa.